Pues ahora le daríamos paso a Alicia L. Bruzos, que se conectará también por remoto. Ya estás. Sí. ¿Me escucháis? Sí, sí. Perfecto. Pues nada, voy a compartir pantalla. Vamos a continuar con la misma temática de Carlos, con cáncer y tumores. Sin embargo, esta vez nos vamos a ir más hacia el lado de la investigación básica. No sé si sois capaces de ver mis diapositivas. Perfecto. Genial. Pues eso, que vamos a seguir hablando de cáncer, pero desde un punto de vista de investigación básica, y os voy a hablar concretamente de cánceres contagiosos. Me imagino que es un concepto que para algunos de vosotros será novedoso y raro, porque en general no pensamos que el cáncer se contagie, o sea, cuando un paciente tiene cáncer, si el paciente muere, el cáncer va a morir con él y no se contagia, y podéis dormir tranquilos porque eso es lo que ocurre en humanos y no os voy a cambiar ese paradigma. Sin embargo, hablaremos de cánceres contagiosos en animales. Concretamente, estudiamos almejas, berberechos y bivalvos en general, ¿no? Animales con dos valvas, que de vez en cuando pues, ellos se dedican a filtrar agua y se encontrarán con alguna célula cancerígena que está flotando por el agua. Al filtrarla, no sabemos todavía muy bien cuáles son los mecanismos, pero esa célula es capaz de metastizar, esa célula de cáncer va a empezar a dividirse sin control una vez llega a un nuevo individuo, y esto sigue pasando incluso cuando el individuo que originó el cáncer se muere, porque ese cáncer sigue yendo de un individuo a otro, como habéis podido ver en este breve vídeo. Así que bueno, es un modelo muy interesante para entender la metástasis. La metástasis es el principal problema del cáncer hoy en día para nuestra sociedad, porque una de cada 6 personas, así que pensad en 5 personas más y contándoos a vosotros, una de vosotras, de esas 6 personas en las que estáis pensando, morirá de cáncer probablemente, o al menos eso nos dicen las estadísticas. Y lo más terrible de estas estadísticas es que el 90% de esa muerte de cada 6 personas ocurre por la metástasis, que es ese proceso en el que un tumor es capaz de viajar a otras partes del cuerpo. Entonces, nosotros en el laboratorio utilizamos este modelo de contagio de cáncer en animales para intentar entender mejor esa metástasis que ocurre en humanos en las que el cáncer viaja pues, de un órgano a otro. Básicamente, para estudiar estos cánceres, inicialmente hacemos un diagnóstico del cáncer, eso lo hacemos mediante métodos, bueno, usando microscopios y observando las células. Sin embargo, no es posible, de hecho, vosotros estáis viendo aquí células de cáncer en la pantalla, pero no me podéis decir si esta célula de cáncer es contagiosa o no. Para poder averiguar si este cáncer es contagioso y poder entender las causas genéticas que están detrás de esta transmisibilidad, necesitamos realizar estudios genéticos, que aquí es donde entra el CESGA en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, básicamente, para diferenciar las células cancerígenas que pertenecen a un cáncer contagioso de las células que pertenecen a un cáncer normal, porque los animales también tienen cáncer como el que tenemos nosotros, que se origina en el propio animal y se desarrolla y metastatiza en ese mismo animal, lo que hacemos es leer el ADN, leer las instrucciones que están en las células de cáncer y ver si ese ADN nos indica que es contagioso o no. Como os podréis imaginar, los datos de secuenciación, y nosotros hemos analizado más de 500 genomas de berberechos y almejas, ocupan mucho espacio. Y no es algo que podamos analizar, bueno, se podría, pero nos llevaría muchísimo tiempo en un ordenador normal, un poco parecido a lo que contaba David Posada hace unos minutos, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece el papel del CESGA. Trabajar con CESGA es como, en lugar de tener un ordenador e ir lentamente leyendo el ADN de estas células de cáncer, de repente es como poner 6.000 ordenadores a trabajar para ti todo el rato. Entonces, como os podéis imaginar, a nivel de tiempo para analizar estos genomas, utilizar el CESGA y estos clústeres de computación que hay ya cada vez en más sitios, es una ventaja muy clara para poder llegar a conclusiones antes. Entonces, nada, os voy a contar muy brevemente 2 de los artículos en los que el CESGA
en particular tuvo un papel muy relevante en el análisis de estos datos. El primero se publicó en 2022 y son estas almejas que coleccionamos, que muestreamos por todo el sur de Europa. Y nos encontramos con que había cáncer pues, en dos localidades, una del Mediterráneo y otra del Atlántico. Aquí es donde aparece el CESGA. Nosotros nos secuenciamos estas muestras y entonces para analizarlas necesitamos del CESGA. Y lo que nos encontramos es que el cáncer contagioso que tenían estas Wartibinus clam, estas almejas carneiro, se originó en esta otra almeja, la almeja chirla, aunque actualmente lo que se está es transmitiendo entre almejas carneiro. Entonces, este estudio nos indica que el cáncer, además de ser contagioso en la naturaleza, en algunas especies, puede incluso llegar a cruzar la barrera de especie, o sea, puede ser contagioso a tan alto nivel que puede llegar a infectar a otras especies en algunos casos. Y luego el siguiente artículo en el que el CESGA también tuvo un papel muy relevante y del que os puedo asegurar que si no fuera por el CESGA probablemente no tendríamos el conocimiento que aporta este artículo a la comunidad científica. Se publicó hace poco en Nature Cancer y básicamente estudiamos también los cánceres contagiosos, pero aquí, en este caso en berberechos, aquí ya queríamos entender un poco mejor las causas genéticas que había ahí, ¿no? Pues resulta que en berberechos hay dos tipos de cáncer contagioso y bueno, pues queríamos entenderlo un poco mejor. Entonces, obviamente hicimos análisis de laboratorio pues más patológicos, observamos las células y tal, pero estas filogenias que veis en la diapositiva requieren bueno, de muchas horas e incluso días, porque incluso generar algunas de las inferencias bayesianas con la cantidad de muestras que teníamos, porque cada ramita de esta es una muestra, así que casi 500 muestras ahí metidas, llevaba unos 12 días. Y recordad que el CESGA, trabajar con CESGA es como trabajar con 6.000 ordenadores a la vez. Así que imaginaros si tuviéramos que hacerlo en un ordenador normal. O sea, a lo mejor nos llevaba más de un año. No he hecho los números, pero bueno, es una exageración probablemente. Pero esa es la idea. Nada, eso, que gracias a ello, bueno, descubrimos que hay transferencia mitocondrial, que es algo que no se sabía en estos cánceres contagiosos y que puede ayudarnos a explicar, bueno, pues porque estos linajes de cáncer no se extinguen naturalmente a lo largo del tiempo y por qué están permaneciendo. Nada, como os podéis imaginar, este trabajo que he presentado aquí hoy no es solo mío. Hay mucha gente, todo el equipo que ha participado en esta investigación está representado ahora mismo en esta diapositiva. Pero bueno, no solo es el equipo, también son las instituciones y bueno, los centros que nos ofrecen recursos como el CESGA para analizar los datos u otros centros que nos apoyaron pues, en experimentación o mantenimiento de animales. Entonces, nada, agradecerles a todos ellos y nada, por último, agradecer a CESGA la organización de estas jornadas porque al final es muy importante que también se vea cuál es el papel del CESGA para los equipos de investigación, porque sin ellos hay mucha investigación que no podría tener lugar. Entonces, nada, muchas gracias.